Hay dolores que no se superan con el tiempo, se superan con carácter, con una fuerza interior que a veces ni sabemos que tenemos. La historia que te voy a contar hoy es sobre eso, sobre un dolor tan profundo que podría haber destruido a cualquiera. Imagínate esto, no solo te traicionan, sino que te venden, te humillan, te acusan de algo que no hiciste, te meten en la cárcel, y después, cuando alguien podría salvarte, simplemente te olvidan. Eso le pasó a José. Y lo más increíble es que, años después, cuando tuvo poder absoluto en sus manos, poder para vengarse, para destruir a los que le hicieron daño, eligió un camino diferente. José era joven, tenía sueños, sueños grandes, de esos que te llenan el pecho de emoción. Y cometió un error que muchos hemos cometido. Se los contó a las personas equivocadas, se los contó a sus propios hermanos. Y ellos, en lugar de alegrarse, lo odiaron. No lo odiaban por lo que hacía, sino por lo que intuían que podía llegar a ser. El potencial de una persona puede generar envidia en quienes no se atreven a soñar. Un día, esa envidia se convirtió en acción. Lo rodearon, le arrancaron la túnica colorida que su padre le había regalado, un símbolo del amor y del favor que tenía, y lo tiraron a un pozo vacío, oscuro, húmedo y sin salida. Trata de imaginar esa sensación por un momento, estar en la oscuridad total, gritar con todas tus fuerzas, pidiendo ayuda, y que la única respuesta sea el eco de tu propia voz, el silencio de quienes deberían amarte. Luego, lo sacaron pero no para salvarlo. Lo sacaron para venderlo como si fuera una mercancía, un objeto sin valor. 20 piezas de plata. Ese fue el precio que le pusieron a su vida sus propios hermanos. Mientras lo llevaban, vio cómo se alejaba todo lo que conocía, su familia, su hogar, su futuro. Empezaba un viaje hacia lo desconocido, no como un soñador, sino como un esclavo. Así, José pasó de ser el hijo amado, el favorito de su padre, a ser un esclavo en una tierra extraña, sin nombre, sin derechos, sin un futuro aparente. Perdió su identidad, su libertad y su dignidad de un plumazo. Pero aquí es donde la historia de José empieza a ser diferente. En lugar de dejarse consumir por el resentimiento y la desesperación, decidió trabajar. Y no solo trabajar, sino hacerlo bien, dar lo mejor de sí mismo, en la peor situación posible. Se convirtió en el siervo de confianza de Potifar, un oficial del faraón. Su integridad y su capacidad lo hicieron destacar. Parecía que, al menos, había encontrado un poco de estabilidad en medio del caos. Pero la vida a veces nos pone a prueba, una y otra vez. La esposa de su amo se fijó en él, y al ser rechazada, lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Una mentira, una calumnia. Y de nuevo, nadie lo escuchó. Nadie lo defendió. Su palabra no valía nada contra la de ella. Y terminó donde terminan muchos inocentes, en la prisión. De la casa de un hombre poderoso, cayó a lo más bajo, a la mazmorra del rey. Otro golpe, otra caída, otra razón para rendirse. Pero José no se rindió en la cárcel. José tocó fondo. Ahí no había aplausos, no había promesas de un futuro brillante. Solo había días iguales, uno tras otro, y noches interminables en la oscuridad. La prisión es un lugar diseñado para quebrar el espíritu. Sin embargo, incluso en ese lugar de desesperanza, José no se centró en su propio dolor. Siguió sirviendo, siguió ayudando. Se ganó la confianza del carcelero y se encargó de los otros presos. Allí conoció a dos hombres, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían caído en desgracia, y ambos tuvieron sueños que los perturbaron. José, con la sabiduría que venía de Dios, interpretó sus sueños. Al panadero le dio una mala noticia. Le dijo que sería ejecutado. Al copero, una buena. Le dijo que sería restaurado a su puesto. José le dijo la verdad a cada uno, sin adornos, y tal como lo dijo,
sucedió. El copero fue liberado. Antes de que se fuera, José le hizo una petición muy simple, casi un susurro de esperanza. Cuando estés bien, por favor, acuérdate de mí. Háblale al faraón para que me saque de este lugar. Era su única oportunidad, un rayo de luz en la oscuridad. Pero el copero, una vez que recuperó su vida y su comodidad, se olvidó. Pasó un día, en una semana, un mes, un año, y luego, otro año. En 2 años enteros pasaron, 2 años más encerrado, sabiendo que alguien afuera le debía la libertad, y que esa persona no había hecho nada. Ese es quizás el golpe más duro, el olvido, la indiferencia de quien te debe la vida. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y su plan es más grande de lo que podemos ver. Pasaron esos 2 años, y un día, el hombre más poderoso de la tierra, el faraón, tuvo 2 sueños que nadie en su reino podía interpretar. Estaba desesperado, y fue entonces, solo entonces, que el copero se acordó del joven hebreo que estaba pudriéndose en la cárcel. Hay un hombre, dijo, y de repente, el olvidado se convirtió en el necesitado. Sacaron a José de la prisión a toda prisa, lo afeitaron, le dieron ropa limpia y lo llevaron ante el faraón. Imagínate la escena: el prisionero, el esclavo, el traicionado, de pie frente al poder absoluto. Pero José no tembló, no se atribuyó ningún mérito. Dijo: no está en mí. Dios será el que dé una respuesta de paz al faraón. Y entonces, con una calma y una sabiduría que no eran de este mundo, interpretó los sueños. 7 años de abundancia increíble, seguidos de 7 años de una hambruna tan terrible que consumiría la tierra. Pero no se detuvo ahí. Le dio al faraón un plan detallado para salvar a Egipto y al mundo conocido. Un plan brillante, logístico, perfecto. El faraón quedó asombrado. Miró a sus consejeros y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En cuestión de horas, la vida de José dio un giro de 180 grados. Pasó de la cárcel al palacio, de prisionero a primer ministro. El faraón le quitó su anillo, se lo puso en la mano y le dio autoridad total sobre todo Egipto. José decidía sobre la comida, sobre la economía, sobre el futuro del país. Si José decía vive, la gente vivía. Si decía no, no había apelación. Tenía un poder casi ilimitado. Pasaron los 7 años de abundancia. José almacenó el grano con una precisión asombrosa. Y luego comenzó el hambre. Y entonces, un día, mientras supervisaba la distribución de alimentos, aparecieron ellos, 10 hombres, viajeros de una tierra lejana, desesperados por comprar grano para sobrevivir. Eran sus hermanos, a los mismos que lo vendieron, los mismos que lo tiraron al pozo, los mismos que le contaron a su padre que una bestia lo había devorado. Ellos se inclinaron ante él, con el rostro en tierra, cumpliendo sin saberlo aquellos sueños que tanto habían odiado. No lo reconocieron. Había pasado mucho tiempo. Él ya no era un muchacho. Era un hombre egipcio, poderoso, imponente. Pero él sí los reconoció, a todos y cada uno de ellos. Y aquí llega el momento más difícil de todos, el clímax de su vida. José tenía en sus manos el poder para destruirlos. Podía dejarlos morir de hambre, podía encerrarlos en la misma cárcel donde él estuvo, podía humillarlos, hacerles pagar por cada lágrima, por cada noche de soledad, por cada año perdido, y nadie lo habría juzgado. Habría sido justicia, la ley del talión, an ojo por ojo. El mundo entero habría entendido su venganza. Pero José entendió algo que la mayoría de nosotros tarda toda una vida en aprender. Después de ponerlos a prueba para ver si habían cambiado, finalmente se reveló a ellos. Y mientras lloraban de miedo y de culpa, él pronunció las palabras que rompen todas las cadenas del rencor. Les dijo: no se entristezcan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y luego añadió la frase clave: ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios lo encaminó para bien. José no negó el dolor, no minimizó la traición, reconoció el mal que le hicieron, pero eligió ver un propósito más grande detrás de todo. Eligió no vivir encadenado al pasado, eligió el perdón. Un perdón que no solo los liberó a ellos de su culpa, sino que lo liberó a él de la amargura. Tal vez hoy alguien te falló, tal vez te usaron, te traicionaron, te humillaron, tal vez estás en tu propio pozo, en tu propia cárcel del olvido, sintiendo que nadie se acuerda de ti. Puede que el dolor sea tan grande que no veas una salida, pero la historia de José nos enseña que Dios no ha terminado con tu historia. A veces, el proceso que más duele es el que más te prepara. El desierto, la prisión, la soledad pueden ser el campo de entrenamiento para el propósito que tienes por delante. Tu carácter se está forjando en el fuego. Y cuando llegue tu momento, cuando el poder, la oportunidad o la influencia lleguen a tus manos, que no te encuentren vacío y lleno de rencor, que te encuentren íntegro, lleno de sabiduría y con un corazón dispuesto a perdonar, porque el verdadero poder no está en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de restaurar. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.